Ministerios Salvos por su Gracia les da la más cordial bienvenida a este estudio bíblico y expositivo. Cabe resaltar que este servicio que ofrecimos a Dios está centrado en las enseñanzas de la Escritura de forma sistemática, versículo por versículo, apoyándonos de la teología, usando el contexto histórico y contexto cultural de la época. De igual forma tomaremos en cuenta los idiomas en que fueron escritos los libros de la Biblia, griego y hebreo. Con base en esto profundizamos en las Escrituras con la guía y dirección del Espíritu Santo, sabedores que la Biblia no es de interpretación privada, sino que la Biblia es su propio intérprete. El apóstol Pablo menciona en la primera carta a Timoteo capítulo 3, versículo 15, lo siguiente: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Tenemos un alto compromiso con la predicación y exposición del Evangelio, porque es la verdad absoluta de Dios para todos nosotros. Hoy daremos inicio al estudio del libro que escribió el apóstol Pablo a los Filipenses, en donde abordaremos como tema principal el gozo cristiano. Y tengo que decir que es tan complicado para nosotros poder tener una actitud positiva y alegría constante en medio de tantas circunstancias desfavorables. Nos encontramos a veces en las cuerdas del ring sin saber cómo contraatacar cada uno de los golpes certeros que la vida nos tiene preparados. Golpes que nos desmoralizan, golpes que nos derrumban, golpes que abren nuestras heridas más profundas. Pero todas estas circunstancias negativas tienen un propósito en nuestra formación y crecimiento espiritual. Y en esta carta que escribió el apóstol Pablo a los congregantes de la iglesia de Filipo, su deseo era que ellos entendieran que sin importar las pruebas que estuvieran pasando, en Cristo podemos tener la fortaleza adecuada para resistir y tener victoria en nuestra vida. En este primer estudio observaremos una introducción general sobre el gozo cristiano y responderemos las siguientes preguntas. ¿Cómo puedo producir gozo en mi vida? ¿Cuál es el significado del gozo según las Escrituras? ¿En qué situaciones debo sentir gozo? Todo esto es para entender desde la perspectiva de Dios el verdadero gozo y que nos ayude en nuestra vida cotidiana. Gracia y paz para ustedes. Hoy daremos inicio a un estudio en la epístola que el apóstol Pablo dirigió a los filipenses. Esta carta ha sido llamada la epístola del gozo, y su intención es que el creyente en Cristo Jesús ejerza una vida de gozo verdadero. Entendamos que a lo largo de nuestro caminar podemos encontrar situaciones muy favorables y de igual forma circunstancias muy difíciles. Pero hay algo que esta epístola nos quiere mostrar. Y trata sobre el enfoque del gozo verdadero, o cómo vivir en un gozo verdadero. ¿Esto qué quiere decir? Que sin importar lo que estemos viviendo, debemos permanecer siempre en este gozo, y que nada pueda borrarlo de nuestra vida. Como un dato, el apóstol Pablo menciona la palabra gozo 16 veces en esta epístola, y de igual forma encontramos la palabra Cristo 50 veces. Y sin duda alguna podemos decir que el gozo verdadero solo lo encontramos en Cristo Jesús y en nadie más. El mundo que conocemos lo podemos describir de la siguiente forma: acelerado y conflictivo. Vivimos en una sociedad que tiene mucho estrés, donde los problemas y las malas noticias consumen lentamente a todas las personas, como preocupaciones económicas, enfermedades, problemas maritales, problemas familiares y disyuntivas sociales, entre otras circunstancias. Me gustaría mencionar que la mayoría de las noticias que recibimos realmente no son buenas noticias. Basta con dirigirnos a los medios masivos de comunicación, tales como la televisión, el radio, los diarios, las redes sociales. Estos son los instrumentos encargados de trasladar rápidamente la información. Y lo más destacado que nos dicen siempre son malas noticias. Esas que nos pueden perturbar, como ejemplo, los desastres naturales, terremotos, huracanes, tsunamis,
Y de igual forma nos informan sobre guerras, sobre los robos, las hambres, los suicidios, violaciones, la corrupción. Y aunado a esto, tenemos la carga de todos los problemas personales que atravesamos en nuestros días. Problemas en el trabajo, problemas familiares, problemas con nuestros hijos, con nuestros padres, aún los problemas que tenemos sociales con nuestros vecinos. La mayoría de las situaciones que vivimos se resume en problemas y muy pocas veces podemos hablar de cosas que nos llenen de alegría. Algo que no podemos pasar por alto es lo siguiente. La gente se encuentra en búsqueda de satisfacción personal, felicidad personal y se desvive para conseguir este objetivo. Claro, todos nosotros queremos sentirnos plenos. Sin duda queremos despertar al sonar la alarma y que la felicidad nos tenga abrazados, donde sin importar la adversidad o las pruebas extremadamente difíciles que estemos atravesando, no amargue nuestra mañana. Sin lugar a dudas, es un deseo que todos queremos que se haga realidad. Y claro que sí, todos lo queremos. Y en esta búsqueda de felicidad y gozo verdadero, la gente afanadamente trata de encontrar esto en el dinero, la fama y el reconocimiento. Otros lo buscan a través del sexo y sus placeres. Otras personas en el conocimiento, en todos sus aspectos. Les gustan los títulos y el saber. Lo interesante a notar es que los hombres y mujeres, aún degustando y consiguiendo estas cosas, les resulta muy complicado cubrir la expectativa completa de felicidad que añoran. Debemos meditar en la siguiente pregunta: ¿realmente lo que nos ofrece el mundo es felicidad y gozo verdadero? La respuesta es obvia, y es no, ya que esa felicidad es momentánea, es una felicidad y gozo superficial, que nos da un respiro, que nos hace sentir bien por un lapso de tiempo. Es como un Alka-Seltzer, pero no puede cumplir la expectativa completa y satisfacción que realmente buscamos. ¿Por qué? La respuesta es la siguiente: porque la felicidad verdadera solamente la encontramos en Dios. Un ejemplo de esta búsqueda de satisfacción y felicidad personal la encontramos en las Escrituras en la vida del rey Salomón. Él representa a una persona afanada por conseguir lo que el mundo ofrece. En su experiencia, el rey Salomón buscó y realizó todo tipo de satisfacción para sentirse pleno consigo mismo. Recordemos que Salomón fue escogido por Dios, fue lleno de sabiduría y por añadidura las riquezas. En su tiempo nadie se podía comparar con él y sin duda alguna tenía todo lo que nosotros pudiéramos pensar y desear. En el libro de Eclesiastés recapitula su experiencia. Leemos en el capítulo 1, versículo 17, lo siguiente: y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Y él continúa escribiendo en el capítulo 2, versículos 1. Dije yo en mi corazón: ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. Hablando de cosas materiales, no hubo nada que le haya faltado. Todo lo que el rey Salomón quería, lo conseguía. Dice el versículo 4. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas, para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. ¡Wow! Vivía de una forma muy modesta, ¿verdad? Y como dijimos, él quería tener todo lo que su corazón deseaba. Buscó gozo, buscó felicidad genuina. Resaltemos que en su reinado nadie fue ni logró lo que él hizo, y su fama era muy conocida entre las demás naciones. Versículo 8. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres,
y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. Versículo 10. No negué a mis ojos nunca cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Todo deseo sexual en su experiencia fue hecho. Salomón no se quedó con ganas de realizar nada ni de tener algo. Recordemos que tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Si alguien podía presumir sin duda alguna, ese era Salomón. Tenía todo, experimentó todo, buscando la satisfacción, pero al igual que el mundo nos ofrece felicidad y satisfacción, notemos algo importante en el versículo 17, y añade Salomón: aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace bajo el sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Esta es la conclusión de Salomón después de su experiencia en búsqueda de la felicidad que encontramos fuera de Dios. Y nos dice en sus palabras: todo es vanidad y aflicción de espíritu. Todo lo que realizamos, todo lo que queremos, todos nuestros deseos, todo lo que pensamos que tiene algo que regalarnos para ese vacío en nuestra felicidad y gozo personal. Tal vez alguno diga: ¡qué bárbaro Salomón! Él sí que se sentía completo en todos los aspectos. Tal vez podríamos sentir envidia de sus mujeres, del oro que tenía. Posiblemente pase eso por nuestras mentes. Tal vez le gustaría experimentar, al igual que él, riqueza, sexo, fama, sabiduría y poder. Pero, ¿qué provecho tiene esto? Todo esto es simple vanidad y no puede producir gozo y felicidad verdadera. Al final del camino te sentirás vacío, añorando algo que realmente pueda satisfacerte de verdad. Debemos decir que hay personas que creen que el gozo y la felicidad verdadera se encuentran en los bienes y la acumulación de ellos. Pero hay una parábola del Señor Jesús en el Evangelio de Lucas capítulo 12 versículos del 16 al 20 que nos enseña algo muy importante. Y damos lectura. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? A veces la satisfacción que descansa en lo material simplemente se trata de acumular, y en algún modo ese regocijo momentáneo nos hace olvidarnos de algo importante. Nuestra satisfacción y vida espiritual se debe buscar con la misma intensidad, ya que lo material por sí solo no tiene el efecto deseado. Necesitamos sentirnos llenos y completos espiritualmente. Otra cosa importante que debemos subrayar es que el gozo y la felicidad no se encuentran en las circunstancias que atravesamos, sin importar la intensidad de cada una que ellas nos provee. Pero algo en nuestro razonamiento es muy peculiar. Si nos va bien en algo, cualquier cosa que emprendamos, alguna noticia o circunstancia, es sin duda un motivo de gozo y alegría para nuestro corazón. Y cuando la situación es compleja o no le encontramos una salida fácil o inmediata, llegamos a la conclusión de que no podemos encontrar alegría y gozo, sino una profunda aflicción, desesperación y, ¿por qué no?, tristeza. Así pensaría una persona que no conoce a Dios. Sin duda alguna eso pensaría. Pero cabe resaltar que hay creyentes en la misma situación. No estamos diciendo que cuando las circunstancias malas nos abruman, no puedan entristecernos o tirarnos. Claro que no estamos diciendo eso. El punto es, ¿cómo estamos llevando esas malas noticias en nuestra vida? ¿Hablamos
de cuál es la actitud que nos debe caracterizar en el momento de dificultad, ya que no podemos perder el gozo solo por alguna circunstancia difícil, sino que aún en esas circunstancias puedas permanecer firme con gozo y alegría. El apóstol Pablo, como un gran ejemplo de gozo, subraya de una forma singular que la satisfacción y el verdadero gozo solo se encuentra en Jesucristo. En esta epístola de Filipenses, en el capítulo 4, leemos los versículos 12 y 13. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo está diciendo que su fortaleza en situaciones buenas o malas siempre ha sido Cristo. Y esto era motivo de gozo en la vida del apóstol. No importa cuán dura sea, no importa la escasez o la circunstancia de la prueba. En Cristo encontramos nuestras fuerzas para soportar. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Otra cosa que debemos tomar en cuenta es que el gozo desde el punto de vista de las Escrituras está relacionado con Dios, y este pasaje que acabamos de leer nos enseña lo siguiente. Cuando entremos en estas circunstancias difíciles, debemos tomarnos un tiempo de meditación en las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar? ¿Cuál es el propósito de esta situación en mi vida? ¿Cómo me ayudará a madurar esta prueba? Una vez que hemos meditado estas preguntas, recordemos llevarlas a la luz de la soberanía de Dios, sabiendo que no hay accidentes en nuestra vida, y Dios tiene un plan en el cual las pruebas son necesarias para pulir aspectos de nuestra fe, de nuestra actitud, de nuestro carácter. Él es el encargado que estas pruebas vengan a nuestra vida, sin duda alguna. Y una vez entendido esto, reflexionemos en esas preguntas. Antes de dar inicio con el estudio sistemático de esta epístola, debemos empezar a definir el concepto de gozo desde el punto de vista de Dios, por lo cual nos introduciremos en una breve teología, donde estaremos agregando componentes que nos ayudarán a llegar a la definición o concepto bíblico del verdadero gozo. Un primer componente que veremos es que el gozo viene de Dios. La única fuente de gozo verdadero se encuentra en Dios mismo. Para esto, acompáñenme al Salmo 4, versículos 7 y 8, y leemos lo siguiente. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Él es el que da alegría a nuestros corazones. La alegría viene de Él. Más adelante en el Salmo 16, daremos lectura al versículo 11 y nos dice el salmista: Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Ningún ser humano es capaz de producir gozo verdadero. Nadie tiene un método para lograrlo. Dios es el encargado de proporcionarlo y solo en Él, o dependiendo de Él, podremos hallarlo. Un segundo componente es que el gozo es para aquellos que creen el Evangelio. Las personas que han depositado fe en la buena noticia de salvación son los que consiguen gozo verdadero. Pasemos al Evangelio de Lucas en el capítulo 2, versículos del 8 al 11. Y nos dice: Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Buenas noticias es la traducción de la palabra evangelio, y estas traen gozo. Los pastores se gozaron al recibirlas, porque esta buena noticia hablaba de su Mesías Salvador.
De igual forma, leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 11, estas palabras de Jesús. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Jesús fue el encargado primeramente de proclamar la buena noticia que traería reconciliación a los hombres con Dios, y él habló del gozo de la salvación y que estuviera en cada uno de los que creyeran este mensaje que él proclamaba. Un tercer componente es que el gozo es producido por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios morando en los creyentes es la prueba que el gozo de Dios se encuentra en nosotros. Por ende, Él lo produce en nuestro corazón. La epístola de Romanos nos declara lo siguiente en el capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Una persona que no posee el Espíritu Santo no tiene felicidad y gozo verdadero. Ya que Dios es la fuente y el Espíritu lo produce, es imposible producirlos lejos de Él. Por lo cual, el gozo es un fruto que el Espíritu produce en nosotros. Y esta realidad la encontramos en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Ahí lo encontramos. Después de que se produce amor, inmediatamente es gozo. Un cuarto componente es que el gozo es el resultado de recibir y poner en práctica la palabra de Dios. En el libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 16, el profeta nos da la siguiente ilustración. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Cuando nosotros recibimos, leemos y entendemos la palabra de Dios, el resultado sin duda alguna es gozo y felicidad. Cuando encontramos pasajes que llegan en el momento exacto o simplemente vamos entendiendo los misterios en las Escrituras a través de nuestro estudio y nuestra lectura, nos regocijamos sin duda alguna. En el Nuevo Testamento, el apóstol Juan nos habla de lo mismo en su primera epístola, capítulo 1, versículo 4. Y nos dice Juan, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. A veces no experimentamos este gozo porque solo leemos por leer, como si fuera una revista, un diario. Tal vez no le damos la importancia adecuada. Y si no meditamos en lo que está escrito, no generamos fruto. Y eso debe ser una realidad en nuestras vidas. Un quinto componente que la Escritura expresa es que el gozo se hace evidente en contraste o en medio de las pruebas. Las pruebas son las encargadas, valga la redundancia, de probar nuestra fe y gozo. Cuando las cosas están en nuestra contra, es cuando el verdadero gozo se hace presente. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, dice: Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. En este pasaje podemos observar un resumen de lo que hemos expuesto hasta el momento. Los tesalonicenses recibieron la palabra, la recibieron en tribulación y gozo en el Espíritu. Entonces, hay que esperar la tribulación con gozo. El apóstol Pablo expresa el gozo en su propia experiencia en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 10. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Ups, tremenda declaración. Analizando esto, podemos decir que solo un creyente se puede expresar de esta manera. Alguien, como dijimos antes, que tiene morando al Espíritu Santo dentro de él. ¿Un hijo de Dios? Sin duda alguna. Más adelante, en el capítulo 7 de esta misma carta, en el versículo 4, leemos lo siguiente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo
en todas nuestras tribulaciones. Debemos destacar que un cristiano que habla de esta manera en medio de la aflicción no es incongruente, ya que para él es posible tener gozo en medio de esta situación difícil. Y Dios nos manda a ser gozosos en situaciones así. En la Epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 2, leemos: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago nos manda a gozarnos cada vez que nosotros estemos pasando por estas pruebas que el Señor mismo nos da. Y el apóstol Pedro también enseña esto en su primera epístola, en el capítulo 1, versículo 6. Y leemos: En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pablo, Santiago, Pedro y todo el Nuevo Testamento nos corroboran esta realidad. Siempre debemos mantener gozo en medio de las circunstancias difíciles. Un sexto componente es que el gozo es para los que ponen su esperanza en la gloria futura. ¿A qué nos referimos con esto? En Romanos capítulo 12, versículo 12, Pablo nos dice: Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Pablo nos habla de una esperanza, pero ¿cuál es esta esperanza? Bueno, el apóstol Pedro contesta esta pregunta en su primera epístola, capítulo 4, versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Esta esperanza es la gloria futura que nos espera a todos los hijos de Dios. Y poner nuestros ojos en esta esperanza nos debe llenar de gozo. Pedro está hablando de la gloria futura. El Señor en su soberanía nos hace pasar por momentos difíciles para ayudarnos a recordar que no vivimos anclados en este mundo. Lo resumimos en otras palabras: regocijados en los sufrimientos presentes a la luz de la gloria que experimentaremos en un futuro con Cristo. Esta teología que encontramos en las Escrituras nos da una visión y concepto del gozo verdadero, y conectando cada componente que acabamos de estudiar, podríamos resumir de la siguiente manera: el gozo es un don de Dios para los que creen en el Evangelio, y es producido en ellos por el Espíritu Santo en la medida que reciben y entienden las Escrituras, mezclado con diversas pruebas, cuando ponen su esperanza en la gloria futura. Es un concepto interesante y muy diferente de lo que nosotros ocupamos para definir la palabra gozo. Este es el tema preponderante de esta epístola a los Filipenses y tiene como objetivo responder la siguiente pregunta: ¿cómo tener una vida llena de gozo? ¿Y quién mejor que el apóstol Pablo para ser el ejemplo de este tema? Un hombre experimentado en quebranto y aflicción. Sin duda alguna, Pablo pasó por circunstancias complicadas durante su ministerio, y en cada viaje que él realizaba se enfrentaba a diferentes peligros. Bueno, vamos a hacer un resumen en sus propias palabras del apóstol y leamos en 2 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 28, lo siguiente: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. Pablo se dispone a defender su apostolado y lo expresa de la siguiente forma: en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Como una referencia en el Antiguo Testamento, el 5º libro del Pentateuco nos describe esta situación. Deuteronomio capítulo 25, versículo 3. Posteriormente los judíos fijaron en 39 el número máximo de azotes, para evitar que inadvertidamente administraran más de 40. El castigo indebidamente severo haría que se resintiera la persona castigada y que pensara que había sido tratada injustamente. Un azote más de los 40 sería considerado injusto. Bueno, continuamos leyendo, el versículo 25. 3 veces
he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligros de gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Entre no ser una persona bien recibida por los judíos y gentiles, aun por los hermanos en Cristo, sin comida, sin vestido, sin condiciones favorables, pero él, perseverando, tenía un objetivo muy claro, y este era la predicación del Evangelio. No sé cuál sea la situación difícil que usted esté atravesando, pero después de leer este pasaje y las circunstancias que atravesaba el apóstol Pablo, creo que mis problemas no son comparables. Mis luchas no son tan brutales como las que este siervo de Dios tenía cada día por predicar el Evangelio. Leemos en el capítulo 1, versículos 8 y 9 de la Primera de Corintios lo siguiente. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos ha sobrevenido en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. Pablo y su equipo ministerial estuvieron al límite, aún sus vidas se encontraban en peligro. Creo que nosotros no atravesamos circunstancias así, ¿verdad? Sin duda alguna, después de esta descripción, empezamos a entender que las circunstancias que atravesaba Pablo realmente eran muy complejas, pero aún así él siempre estaba gozoso. Todo su ser descansaba en el propósito de Dios. Todo lo bueno y todo lo malo que le ocurriera, a este gran apóstol le deparaba una lección, y él conocía que era parte de un plan. Y él lo plasma en la epístola de Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta promesa es para las personas que han sido llamadas por Dios, aquellos que aman a Dios. Todo lo que sucede, cada circunstancia, buena o mala, nos ayudará bien, y es algo que debemos de recordar siempre con mucha alegría. Cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, estaba pasando por un momento difícil, ya que se encontraba como un prisionero de Roma, encarcelado y encadenado a un guardia romano. Leemos esto en Filipenses capítulo 1, versículos 12 y 13. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Su posición nunca fue motivo para rendirse o perder su gozo. Él siempre tuvo presente que esa aflicción era parte para el crecimiento del Evangelio. Pero no vemos a Pablo sumergido en una tribulación, sino depositando su fortaleza en Cristo Jesús. Pablo también recibía ataques de sus mismos colegas en el ministerio. Leámoslo en esta misma epístola, en el capítulo 1, versículos 15 al 18. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Había gente que atacaba al apóstol Pablo. Como él nos dice, lo hacían para añadir aflicción a sus cadenas,
Y el problema no era el mensaje que estos predicadores exponían, no eran falsos hermanos, sino la motivación de su mensaje, la cual, nos explica, era la envidia y contienda. Esos eran los propósitos que movían a esta gente a hablar del Evangelio. Y esto añadía más aflicción al apóstol. Pero noten su reacción. No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré. No importa su aflicción, todo su enfoque se basaba en la predicación del Evangelio y por supuesto eso traía gozo a su corazón. Qué tremenda persona es el apóstol Pablo, sin duda alguna. Representa un ejemplo para cada uno de nosotros. Aún las circunstancias que hemos estado manejando entre la flagelación, las cárceles, lo apedrearon. Era una persona no querida por los judíos, los gentiles griegos, de igual forma los echaban de la ciudad. Los mismos hermanos en Cristo buscaban ponerle el pie, lo hacían tropezar. ¡Guau! Y este apóstol estaba centrado en la predicación del mensaje del Evangelio. Nos dice el libro de Romanos, en sus propias palabras, capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y este era el gozo total del apóstol, esta predicación de este Evangelio que traería salvación a judíos y gentiles. Y el apóstol Pablo se propone animar a los creyentes en Filipo, moviendo su mente y corazón al gozo, a este gozo verdadero, ya que parcialmente lo habían perdido, pensando en la tribulación que su amado apóstol estaba enfrentando en la prisión de Roma. Y al enterarse, se entristecieron. Pero Pablo los insta a regocijarse como él lo hacía, y resaltando que ese gozo Cristo se lo había dado en tan pesadas circunstancias, por lo cual les dice en el capítulo 4, versículo 4 de esta carta a Filipenses: regocijados en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijados. Y esta debe ser nuestra actitud ante todo lo que venga. Todos los días, hasta que el Señor nos llame a su presencia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta hora de estudio y exposición de tu palabra. Gracias por permitirnos este tiempo de aprendizaje acerca del gozo y la felicidad verdadera. Ayúdanos a comprender esta verdad a través de las circunstancias, buenas o malas, que enfrentamos cada día. Y que el mundo no puede darnos un gozo genuino, que lejos de ti no podemos encontrar felicidad. Te pedimos que el Espíritu Santo nos guíe en nuestra meditación y que nos revele tu buena voluntad, agradable y perfecta. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la gloria y la honra por los siglos. Amén. Como conclusión de este estudio, podemos decir que por más que las cosas se pongan difíciles y las circunstancias se vean duras, no debemos dejar a un lado a Dios, ya que es el único que nos dará esa alegría y ese gozo que a veces necesitamos cuando estamos a punto de dar fin a nuestras vidas. Y es ahí cuando entendemos que el seguir a Cristo no es fácil y son pruebas que Él nos pone para no alejarnos y estar firmes en lo que queremos. ¿Y qué es lo que queremos? La respuesta es obvia: felicidad y gozo verdadero en toda circunstancia de nuestra vida. Gracia y paz para todos ustedes.